Tarde para Perfecto. todos. ¿Cómo andan? Bueno, les cuento. Hemos decidido con el doctor Andrés Achela, secretario del colegio, para quienes no me conocen, Juan Pablo Cremonte, el presidente, dar esta charla para evacuar una serie de consultas que de manera cotidiana nos están haciendo respecto a todo lo que es abogados ad hoc, tanto defensores como asesores. Buenas tardes, doctor Fay, ahí lo veo con Martincito. ¿Cómo les va? Bueno, en función de eso decidimos organizar esta charla, que me parece para que sea de lo más organizada y puedan sacar el mayor rédito posible. Sí, espera. Les voy a pedir, yo la voy a dividir en dos etapas. Todo lo que va a ser el acuerdo 4061, que es el nuevo sistema de ad hoc, y luego vamos a entrar al tema de todo lo que es apelaciones y distintas posiciones, tanto de la Procuración como de la Cámara de Dolores, como de Fiscalía de Estado, respecto a la contribución del 10% de aportes previsionales en la regulación de ad hoc. Entonces vamos a hacer, les voy a pedir que no hagan preguntas por el chat, porque como somos dos solamente los expositores, se hace muy dificultoso para nosotros leerlo y dar la respuesta correspondiente. Yo voy a empezar con el acuerdo 4061. Les voy a dar una reseña de lo que va a ser el nuevo sistema de ad hoc. Y luego me gustaría que interactuemos, que lo hagamos de lo más descontracturada la charla, y que me hagan todas las preguntas y todas las dudas a los que les voy a contar, tanto a mí como al doctor Sachela. ¿Parece? Entonces, yo les cuento, para evitar distracciones y demás, les pido que se muteen, y cuando termino de explicarle cómo va a ser la modalidad, pongan la manito, ustedes manejan bien el sistema y hacen las preguntas que crean corresponder. Bueno, en primer lugar, quiero decirles de que el año pasado, gracias a una gestión importante del Colproa, por intermedio del Ministerio de Justicia, logramos desarticular un proyecto que había de designación de un cuerpo de 4 abogados defensores, que iban a ser las veces de defensores y asesores, y el Ministerio de Justicia tenía el proyecto de dejar sin efecto todo lo que es la actividad del abogado ad hoc, tanto en la defensoría como en la asesoría. Imagínense que para varios colegios como el nuestro, el 80-90% de los matriculados se dedican prácticamente y de manera exclusiva a lo que es esta actividad. En función de eso, y hablando con el ministro Alac, por suerte pudimos desarticular ese proyecto que había, pero es un proyecto el cual está totalmente armado y en cualquier momento, dependiendo las cuestiones políticas, puede aparecer nuevamente. Por el momento, el doctor Alac se comprometió y nos dio su palabra de que no se iba a implementar. Iban a ser 4 abogados defensores itinerantes por toda la provincia, que iban a andar por distintos juzgados de paz. Nos pareció una locura, sobre todo en los temas de violencia, por la inmediatez con la víctima, por cómo interactuar dentro del juzgado, bueno, por un montón de cuestiones. Pasa que esto trae aparejado una reforma o una ampliación de ese proyecto, y la idea de varios legisladores es incorporar un defensor por departamento judicial. Entonces, se terminaría con el tema de los ad hoc y directamente manejaría todo procuración con un cuerpo de 20 defensores. Pero nosotros, los argumentos nuestros primero era que dejábamos de los 61.000 matriculados que tenemos en la provincia, por lo menos
al 50% lo dejamos sin actividad profesional. Segundo, que el argumento que utilizaban ellos es que iba a ser mucho más económico para la provincia, pero entendíamos de que cada defensor después iba a tener que tener su estructura. Primero, un espacio edilicio, luego un secretario, luego un auxiliar letrado, bueno, lo cual conllevaría a que íncitamente dentro de ese proyecto haya una erogación importante por parte de la provincia. Por suerte esto no pasó, se interactuó mucho con la Corte, la Corte largó el acuerdo 4061 que implementa el nuevo sistema de abogados ad hoc y es a lo que me voy a referir ahora. En primer lugar, tanto el representante de la parte informática de Colproa, Julián Lombardo, con Gustavo Pérez de Villar, el representante de la Corte, idearon un sistema. ¿Para qué? Para que el abogado, dentro del portal de autogestión, en la página de nuestro colegio, y bueno, del colegio donde esté matriculado, pueda entrar y pueda inscribirse como abogado ad hoc. Una vez que se inscribe va a haber dos listados, uno de defensores y otro de asesores. Una vez inscrito y estando los listados completos, previa capacitación, eso es lo nuevo que se viene, va a haber que hacer una capacitación previa de 40 horas asincrónicas, que en un ratito les voy a leer el temario, es decir, cada uno de ustedes la va a poder hacer el día y en el horario que desee, desde su casa, y se va a poder capacitar, y va a tener que dar un examen multiple choice, en el cual tendrán que tener para probar 13 respuestas correctas. Una vez dado esa admisibilidad, se van a meter en el programa de autogestión, que ya más adelante vamos a dar una charla una vez que esté implementado, y se van a inscribir por ahí. Va a haber dos listados, de abogados, de defensores y de asesores. El mismo sistema, y a requerimiento del juez de paz del lugar que así lo solicite, va a designar un abogado para la causa que se esté requiriendo. Esto que en un principio iba a ser manual y cada juez se iba a tener que meter en la página del colegio y designarlo y hacer el sorteo del listado, se logró de conseguir un módulo nuevo para una nueva firma digital. ¿Qué pasa? La firma digital, la autoridad de registro de la ONTI, desde Colproa se lo fuimos a solicitar para hacer esto que queríamos y nos dijeron que no era posible. Entonces, para tratar de encontrar la mejor modalidad y que no deba de realizarse de manera manual, pensamos, a sugerencia de los informáticos, que los proveedores de token nos podían dar esa firma digital. Resulta que no era una firma digital, era algo similar, pero no servía para lo que queríamos nosotros. Enterado de esta situación la Corte, a quien la noticiamos, decidieron sumar un módulo más, prestarnos una firma digital y que el mismo sistema, en vez de que el juez se meta en el portal de autogestión, vea el listado de defensores y de asesores y haga el sorteo, el mismo sistema va a disparar, no va a repetir designaciones y le va a decir, para este juicio salió designado el doctor fulano de tal. Así que era el tema a zanjar, el tema que nos preocupaba, para que se haga el sorteo de la manera más transparente y ecuánime posible, y ya está totalmente solucionado. Una vez que se hace el sorteo, se notifica en el email que denuncie el abogado, y ya directamente se dirige al juzgado de paz, toma contacto con el expediente y comienza a trabajar. Una vez que, acuérdense que para esto, sí o sí, y es totalmente obligatoria, tienen que hacer el curso de capacitación de 40 horas asincrónicas, en el momento que deseen, en el momento que se implemente. Ese curso le va a durar por un año, y al año van a tener que hacerlo nuevamente.
Es un curso que va a estar a cargo, la capacitación, del Instituto de Estudios Judiciales y de la CIJUYO. En un principio iba a ser el Instituto de Estudios Judiciales solamente, y desde Colproba solicitamos que por favor la CIJUYO tenga ascendencia en la capacitación de todos los matriculados y pueda aportar sus profesionales y demás. Así que bueno, la Corte decidió que sí, y no vamos a tener ningún tipo de problema en ese aspecto. Bueno, una vez que esté designado y que termine el trabajo, el abogado de la resolución de los honorarios se le va a notificar a la Procuración y a la Administración, y una vez que estén firmes y consentidos, van a recibir una notificación en el email, en el cual les van a decir que tienen que emitir una factura por el monto de honorarios regulados. ¿Esto qué tiene a favor? Primero, el inconveniente que tenemos ahora, que si bien teníamos un delay de 6 meses en el cobro de todo lo que era los uses de los ad hoc, ya estamos en 3 con el viejo sistema. Pero eso porque se incorporó gente acá en la Administración de Dolores. De esta manera van a cobrar prácticamente al día, pero lo más importante de todo, que a la inversa de lo que se hace ahora, que se solicite una partida presupuestaria y cuando se adjudica esa partida se le anoticia al abogado para que facture y se le anoticia cuando están disponibles los fondos y demás, lo que conlleva que el valor del IUS ya cambió 2 o 3 veces, ahora va a ser al revés. Cuando la partida presupuestaria esté disponible, se le va a notificar a cada uno de los abogados para que emita la factura. Quiere decir que el abogado va a cobrar el IUS de momento, con el valor de momento, y no va a tener el desfasaje que tiene actualmente. Una vez que llegue la factura, inmediatamente en la cuenta que ya va a haber denunciado, se le van a depositar los honorarios. Así que no va a haber ningún tipo de problema ni de inconveniente con respecto al cobro, y vamos a solucionar el problema actual, que obviamente y con justa razón todo el mundo protesta, y son las llamadas cotidianas y las preguntas que nos hacen día a día. Este nuevo sistema está terminado, está siendo probado por los informáticos, todo el procedimiento de su inicio hasta el final, a ver si andan todas las áreas, si funciona absolutamente todo, y una vez que esté totalmente chequeado por Procuración, informático de Colproba, informático de la Corte y la Corte misma, se va a implementar. Y se va a dar apertura a la inscripción de los cursos de capacitación. Los cursos de capacitación van a tener la temática que les voy a leer a continuación. Después yo voy a armar una circular para que lo tengan en su registro y lo puedan chequear y puedan hacer los comentarios que quieran. Bueno, los temas de capacitación son 4 ejes temáticos fundamentales más 2 adicionales, los cuales en conjunto conforman el contenido necesariamente obligatorio. A saber, 1. Derecho de familia. Cuidado personal y régimen de comunicación. Alimentos provisorios y definitivos. Incidentes de aumento, reducción y cese de cuota alimentaria. Intervención de los niños, niñas y adolescentes en el proceso. 2. Violencia de género y violencia familiar. Recepción de la denuncia. Evaluación de riesgo. Medidas cautelares de protección. Audiencias del artículo 11 de la Ley 12.569. Patrocinio letrado obligatorio para el tránsito de las etapas procesales posteriores a la denuncia. Recursos, cese de seguimiento. Supuesto de violencia que constituyen delito. Acuerdo 3964. Delito de abuso. Investigación penal. Consecuencias en las actuaciones no penales. Suspensión de la comunicación. Estrategia de revinculación. 3.
procesos civiles, desalojo, cobro de alquileres, juicios ejecutivos, pagaré de consumo. 4. Gestión, utilización de herramientas tecnológicas, cuestiones prácticas, estructura y competencia de los juzgados de paz. Misión y función de los asesores y defensores ad hoc, derechos y obligaciones. 5. Defensores ad hoc y los supuestos del demandado del ausente. Esto principalmente se pensó para las prescripciones adquisitivas, para los casos de usucapión. 6. Competencia contravencional y de faltas, recurso de apelación, control judicial suficiente. Eso van a ser los temas que tanto el Instituto de Estudios Judiciales como la CIJUSO los van a capacitar a ustedes y luego van a rendir el examen correspondiente, el cual obligatoriamente van a tener que aprobar. Si llegan a dar mal ese examen, va a haber un repechaje. Van a tener una nueva posibilidad. Tengo entendido que con el curso es medio difícil de que den, si realmente lo hacen a conciencia, va a ser un examen extremadamente exigente. Eso lo pedimos desde el Colproba. Es más, en un principio nos habíamos opuesto a este curso de capacitación, entendiendo que se cercenaba el derecho a trabajar, pero bueno, nos hicieron saber que, de acuerdo a todos los relevamientos que han hecho de los distintos juzgados de paz, el nivel sobre todo de asesores no es el pretendido por la Procuración. En función de eso y en las negociaciones con el cuerpo de defensores que iban a implementar, bueno, llegamos a una negociación y admitimos esta capacitación. De todas maneras, todo lo que sea una capacitación académica entiendo que es bienvenido y no va a venir mal a ninguno de nosotros. Así que, bueno, el examen va a ser multiple choice, no va a ser un examen extremadamente exigente y entiendo de que va a ser aprobado por prácticamente la mayoría de ustedes. Bueno, con respecto a este primer tema, no tengo nada más que decir. Me gustaría que si alguien tiene alguna inquietud, haga la pregunta correspondiente, así paso a continuación al tema de las apelaciones de los honorarios. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Acá veo Juan Manuel. Ahí está Juan Manuel Sarantonel. Juan Manuel, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo el otro día, mirando el tema de la acordada esta nueva, la 4061 que está saliendo, descubrí que ya hay, por Ministerio Público, hay un curso de capacitación obligatoria de asesores y defensores, del cual yo la hice ya, pero quedó ahí. Entrando en Colproba, lo que te lleva es a un sistema que se llama DEAS, que cuando ingreso el quit mío me dice que no hay juzgados en mi zona. O sea que esta zona no está cargado, pero el curso de capacitación, yo por lo que veo del Ministerio Público lo hice, y dice capacitación obligatoria acordada 4061, asesores y defensores ad hoc. Mirá, con respecto a eso, todavía probablemente sea una prueba piloto, no está totalmente oficializado, no nos han comunicado a los colegios que lo puedan empezar a hacer. No obstante, yo el día viernes me voy a reunir con Sebastián Martínez. Sebastián Martínez es el secretario jurisdiccional y encargado de Justicia de Paz de la Corte. Así que es muy probable que ahí tenga algún parámetro de cuándo va a ser la fecha de iniciación del curso. Perdón, Juan. Sí. Eso Juan Manuel, ¿estás seguro vos que es para abogado o es para funcionario? No, porque dice el título, Andrés, dice capacitación obligatoria, acordada 4061, y abajo dice asesores y defensores ad hoc. Bueno, es probable que estén haciendo una prueba piloto. Ahí te paso el link. O por ahí que ya lo tenga, que vayan por departamento y todavía no lo tengamos acá en Dolores. Cuidado que puede ser eso. Yo eso lo voy a saber
con total certeza el día viernes, cuando tenga esta reunión con Sebastián Martínez. Perfecto. Yo ahí igual por las dudas le dejé a Andrés el link. Yo me pude registrar, hacerlo sin problemas. Bien. Ahí Bueno, estoy ingresando, ahí lo estoy viendo. el viernes, con respecto a tu inquietud, Juan Manuel, y depende de lo que nos digan, vamos a alargar la semana entrante alguna circular. Y bueno, le vamos a noticiar a ver si ya empezó para todos los colegios y para algunos, si es una prueba piloto, y de no ser así, cuál sería la fecha de estimativa de iniciación. ¿Te parece? Agustín, te escuchamos. Silvana, ahí te leí, ahora te doy la palabra después. Dale, espera, Silvana. Voy a ser muy largo. No, yo lo que quería saber es en el interín que tengamos aprobado el curso y demás, cómo se va a manejar el juzgado, porque no va a ser inmediato. Supongo que no irá a tardar una semana poder realizarlo. Digamos, el juzgado se va a quedar sin profesionales para sortear. Eso se planteó, no se planteó. No, en principio va a seguir el sistema anterior y ni bien tengan determinada, estimo yo, o coexistirán los dos sistemas, o ni bien haya un número medianamente importante de abogados que hayan aprobado el curso, se implementará definitivamente. Esos son todos los temas de agenda que tenemos para el día viernes, que nos reunimos con Sebastián Martínez, que está encargado de esta cuestión. Así que probablemente la semana que viene hagamos una circular evacuando todas estas dudas. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Silvana. Silvana Chiringuini quería hacer una pregunta. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué dice? Eran preguntas y algunas apreciaciones. Espero que funcione mejor el que la MEB y que el sistema de la Corte, este nuevo sistema. Los cursos son gratuitos, ¿verdad, doctor? Los cursos son totalmente gratuitos. Bien. Bueno, no sé si alguna vez se lo manifesté, pero no estoy de acuerdo con los cursos. Yo creo que los defensores y asesores, los funcionarios judiciales, no hacen cursos obligatorios todos los años, con lo cual entiendo que somos todos abogados, estudiamos la mayoría en las mismas facultades. Es como, o sea, estamos en diferente posición. Y otro tema son los honorarios, la acordada de los honorarios. Ojo, perdón, con respecto a eso, te hago un paréntesis. Ojo que el Colproa tampoco estaba de acuerdo. No te creas que nosotros dijimos, bueno, bárbaro, nos parece perfecto la capacitación. Es más, el doctor Rodríguez Basalo, que es el presidente de Colproa, presentó un trabajo, una comparativa de lo que pasó en Brasil, dijo que no era el mejor camino y demás. Pero bueno, ante la imposición del sistema del cuerpo de abogados, defensores y demás, parte de la negociación fue eso, admitirlo del curso para que siga en vigencia la implementación de los abogados ad hoc y conservar la fuente de trabajo para todos. Bien, y respecto de la acordada de los honorarios, que fija entre un monto mínimo y uno máximo, que queda muy por debajo de la ley de honorarios de abogados, porque en realidad no sabemos si actuamos como abogados, como funcionarios. Dice acá hay que hacer un distingo. Una cosa es los honorarios de los abogados ad hoc que se rigen por la acordada con un mínimo de 2 y un máximo de 8, y otra cosa es el honorario del abogado, la 14.967, y en juicios viejos mixtos, la 8.904, en el cual el honorario mínimo es de 7 ius. Con eso de 7 ius tenemos un problema importante y ustedes se habrán dado cuenta que todos los colegios hemos colocado un banner en la entrada que se respete nuestro mínimo legal de honorarios y demás, sobre todo por la aplicación del artículo 1255 del Código. El artículo 1255 del Código es lo que están usando todos los jueces prácticamente para
bajarnos los honorarios. Ese artículo 1255, hay un trabajo muy importante de Guillermo Sagués, un abogado muy reconocido de San Isidro que publicó en La Ley, que habla de su génesis y explica que el artículo 1255 tiene su origen a raíz de las cuestiones mineras y petroleras por la intervención de peritos, en los cuales los honorarios de un auxiliar de la justicia se iban por las nubes. Que su aplicación es totalmente restrictiva y con el tiempo los jueces lo han hecho un artículo de práctica normal y habitual. Entonces, esa es la lucha que estamos manteniendo y que le hemos trasladado al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Pero son dos regímenes totalmente diferentes. Vos lo que decís, que el de la acordada, el de los ad hoc, se quedó en el tiempo con un mínimo de 2 o de 8. Pero no te olvides que ahora tenemos el gran problema, que va a ser el tema que viene, y lo voy a explicar bien, que Apelación. viendo Fiscalía con las apelaciones y también cuestiona hasta esas regulaciones. Así que bueno, será un tema a trabajarlo, pero entiendo que lo primordial es tratar de defender ese honorario mínimo de la 14.967, que es lo que tenemos como derecho positivo actual, y lo que vos decís implicaría una reforma por parte de la Corte de ese acuerdo, que lo establece en un mínimo de 2 y un máximo de 8. No obstante, ahora en abril cambia la presidencia de la Corte, se va Hilda Kogan y entra, ¿cómo es? Sergio. Sí, bueno, lo conocí, no me sale. Sergio Torres, perdón. Una persona mucho más accesible. Con Hilda Kogan prácticamente no conseguimos, no sé si accesible, ella también es accesible, pero no nos dio mucha respuesta a todas las cuestiones que hemos ido planteando. Sobre todo, por ejemplo, y a modo de ejemplo, no me quiero desviar del tema, pero sí comentarles que le planteamos el tema de la aplicación de la tasa pasiva digital en los daños y el efecto de la inflación en un juicio que dura 3-4 años mínimo, que después, por más que uno tenga una demanda bastante considerada en la cuantificación del monto, cuando lo tiene que cobrar en 3-4 años con la tasa pasiva digital, que es del 61% anual aproximadamente, no representa el valor intrínseco de lo reclamado oportunamente. Nos dijo que el mayor deudor de la provincia es el Estado y que si la Corte decidiera aplicar una tasa superior, el Estado se desfinancia. Por ende, están obligados a seguir aplicando esa tasa. Así que, como verán, no tuvimos una respuesta muy satisfactoria. Pero bueno, sí, seguramente será un tema a trabajar a futuro. Me parece que lo primero es implementar bien este sistema, por lo menos que puedan cobrar el IUS de momento, del valor actualizado, y no tener el desfasaje que tenemos actualmente, que uno tiene, el abogado cuando cobra, ya se le pasaron 2 o 3 aumentos, y realmente no lo reconoce la Procuración. Sí, ¿a quién le toca? Agustín, ¿vos tenés otra pregunta o fue la de hoy? Si fue la de hoy, saca la manito. Así no Está me la doctora Victoria Quintana ahí con la mano levantada. Victoria, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo Buenas quería tardes. consultar si en estas nuevas disposiciones también se prevé la designación, o digamos, el proceso de designación de un defensor oficial para las personas que se acercan a solicitar uno al juzgado. Si hay alguna especie de filtro o si se va a seguir con la misma dinámica que se implementa actualmente. No, lo que tiene, va a cambiar la modalidad de la designación. Actualmente lo designan los jueces por un listado que le da el Colegio de Abogados por cada uno de los juzgados de paz. Ahora la designación directamente la va a hacer el sistema. Es decir, no va a haber reiteraciones de abogados como puede pasar habitualmente, y escuchamos alguna queja, en algún juzgado de paz. Ahora el mismo sistema, habiendo conseguido este nuevo módulo de firma digital, dentro del listado, ya sea de defensor o asesor, el juez se va a meter, va a ver el listado, va a hacer un clic, y el mismo sistema le va a dar la devolución con la designación de un profesional, a quien automáticamente lo van a notificar en la casilla de correo electrónico que haya denunciado. Así va a ser la designación con este nuevo sistema.
¿Quedó Sí, claro? digamos, sí, que había quedado claro ya ese aspecto. Mi pregunta, quizás no me expresé bien, era en virtud de si el juzgado hacía como un prefiltro antes de designar un defensor oficial y bueno, y comenzar con este No, sistema que bien me acaba de explicar. no, Sobre todo apuntado a que por ahí se designa mucho defensor oficial a gente que quizás no corresponde que sea designado. ¿Me explico? lo entiendo perfectamente. Hay algunos juzgados que designan un defensor, el defensor no se ocupa mucho del tema, o un asesor, o no le gusta cómo trabaja, o sabe que directamente no atiende al cliente. En definitiva, sabe bien quiénes son los abogados que trabajan relativamente bien. Y por ahí repite en esos abogados las designaciones. Ahora eso no va a pasar porque es por sistema. ¿Se dan cuenta? El juez deberá informar al colegio que el abogado designado no se ocupó a su criterio adecuadamente del tema endilgado. En virtud de eso, se formará la causa disciplinaria correspondiente, se lo sacará del listado, se le aplicará una sanción. Eso veremos cómo se implementa, eso va a seguir igual que en la actualidad. Pero sí, lo que va a pasar con este nuevo sistema es que, por más que el juez quiera repetir de un listado más chico del que tiene para elegir, no lo va a poder hacer porque quien lo designa y el disparador se lo va a dar el mismo sistema. Es eso lo que quería que Perfecto. se entendió. Y una consulta más. Y a ese cliente que solicita un defensor oficial y que por ahí tiene los recursos para afrontar el proceso de manera particular, el juzgado actualmente se lo designa Bueno, sin generar ese, ninguna ni investigación ni ese, pregunta siquiera. Y si el ese, abogado se niega o considera que no es un cliente como para la defensoría, es cuestión de concurrir al juzgado y designar uno nuevo. No sé si es en todos igual, ¿eh? Ese, Consulto a por los ahí, que suelo trabajar. ese es el por tema ahí que este es justo un quería. tema de, perdón Juan, de lo que también relacionado con los beneficios de litigar sin gasto. Por ahí es cuestión de presentarse el abogado y realizar el trabajo demostrando de que la persona no tiene capacidad de poder abonar un abogado o no es necesario que se le designe un defensor oficial. Sí, Claro, pero hay que plantearlo en el expediente. lo que pretendemos es hacer un cliché y que todos los juzgados de paz de la provincia de Buenos Aires tengan el mismo criterio para aceptar o para declarar una persona Perfecto. sin recurso y que tenga la posibilidad de que se le designe un abogado. Pretendemos unificar criterios. Nosotros a fin de año pasado con Andrés hicimos una reunión con defensor general y con todos los jueces de paz de nuestro departamento y todos tenían criterios diferentes. Claro. Entonces me parece que lo mejor, y aprovechando este nuevo sistema y todo, sería una bajada de línea para que todos los jueces mantengan el mismo criterio y todos bueno, evalúen de la misma manera la indigencia o no, o la capacidad de recursos que tenga el justiciable. Perfecto, muchas gracias. No, por favor, Victoria. Pablo, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi consulta iba un poco, bueno, se respondió a medias con lo que estaban comentando recién, y lo otro es, por lo menos en mi caso, entiendo que hay una diferencia sustancial entre las designaciones en beneficio de litigar sin gastos para proseguir, digamos, ya sea juicios civiles de divorcio, alimentos y cuidados personales, de las designaciones en procesos de violencia de género o violencia familiar por la 12569, entendiendo de que son procesos cautelares y que por lo general ahí queda una discreción bastante amplia por parte del juez de cuándo te realiza digamos, la regulación de honorarios. Y no sé si ese es un tema que también se va a tratar, porque bueno, por lo menos en mi caso, hasta que no me han relevado del cargo, han pasado un año y medio y digamos, recién ahí me han dado una regulación y es un proceso cautelar, no tiene fin, digamos, ¿no? Bueno, ese es otro de los temas. Todos sabemos que en temas de violencia las causas no terminan jamás, porque hay una medida cautelar y no termina con una sentencia como en los otros juicios, y quedan pendientes la regulación de honorarios. Y también
dado la gravedad del asunto y la cuestión de fondo, los jueces también son más benévolos a los efectos de ver el estado de necesidad y de la capacidad económica de quien solicite un abogado, y inmediatamente, dada la premura en la cuestión, se lo designan. Ese es otro tema a evaluar, porque como vos bien lo decís, son medidas cautelares, no tenemos una resolución que ponga fin al proceso. Simplemente No, Eso lo hablamos, Juan Pablo, ¿te acordás que lo hablamos el año pasado en esa reunión? Se lo planteamos Claro. a los jueces de paz. Y algunos jueces tienen la idea, algunos jueces regulan y otros no. Otros no. Por eso, como te decía recién Juan Pablo, de crear un criterio uniforme. En ese tema, algunos jueces de paz te regulan un horario, otros no. No, el inconveniente capaz que se genera es que la 12.569, a diferencia de la ley nacional, la ley nacional establece un fin del proceso. O sea, establece que la persona que es denunciada y se confirma que la denuncia es real, tiene una multa civil o incluso trabajo comunitario. Digo, tiene una sentencia, hay una finalización del proceso. Acá no, y por lo general, sobre todo cuando te designan como defensor, capaz la persona con la medida cautelar nunca más la tiene el teléfono, y uno queda apoyando sin un beneficio, razón por la cual no tenés justificada la intervención para que te regulen en horarios, lo mismo como asesor. Pero bueno, nada más era mi comentario. Muchas gracias. Sí, es tal cual lo que decís. Generalmente viene la persona, se saca el perímetro, la medida cautelar y desaparece, pierde contacto con su abogado, queda la medida cautelar y queda inmóvil el proceso, y queda el devengamiento de honorario, no se percibe jamás porque quedó la causa inmóvil con la determinación de esa medida simplemente. Sí, es otro de los temas que le demostramos nuestra preocupación al defensor general y a todos los jueces, y bueno, se la voy a llevar a Sebastián Martínez, la acabo de notar. Gracias, Pablo. María Magdalena, te escuchamos. No se te escucha. Y a mí me sale como que estás desmuteada. Sí, a mí también, no se escucha. Si querés pasarla si nos estás escuchando, pasarla al chat y te la leo. Dale. Dale. Mientras tanto, le hago la pregunta a María José y después vuelvo con vos, María Magdalena. Mari. Hola, ¿cómo andan? Yo quería preguntar, era en base a lo que había dicho la doctora Quintana respecto al filtro que hay con relación al sorteo de los defensores para el cliente, digamos, o el que va a pedir un defensor. Porque me ha pasado que hay juzgados que, por ejemplo, lo único que piden para hacer el beneficio de litigar sin gastos es una declaración jurada con 3 testigos y ningún otro tipo de prueba, y es gente que yo sé que tiene los medios o los recursos para pagar un abogado a la matrícula. A lo que voy es que de esta manera afecta, digamos, a los abogados que están matriculados, pudiendo obtener una regulación en base a la 14977, ¿me entendés? Y le dan un defensor oficial, un defensor ad hoc, que entiendo por ahí que el filtro debería ser el mismo que hay en la Defensoría Oficial acá, donde van a pedir un abogado que tiene que tener ciertos requisitos, hay una admisión, digamos, si tienen un recibo de haberes que supere 2 salarios mínimos vital y móvil, no sé bien cómo es, pero sé que es más o menos así. Entiendo que esa debería ser la bajada de línea para todos los juzgados de paz, porque, insisto, y vuelvo a repetir, me ha pasado de que me ha tocado gente que yo sé que tiene los medios para pagar una abogada de la matrícula, y me ha tocado representarla como defensora ad hoc. Mirá, lo que vos decís, ¿se me escucha mejor ahí? Que alguien me puso que se me escucha bajo. Se escucha perfecto. ¿Se escucha Sí, bien? sí, bien. Sí, se bueno. escucha bien. Bueno. Mirá, en principio no hay ningún juez del departamento que solamente con 3 testigos ya te dé, por decirlo de alguna manera, la carta de pobreza y te designe un abogado ad hoc.
Toman otros Sí, hay. recaudos. Te lo puedo mencionar, pero no lo voy a mencionar. Bueno, de los que estuvieron acá presentes, por Porque lo es un menos lugar, un lugar en el que yo litigo. Ah, puede ser de tus pagos, de por allá. Bueno, sí, puede Exacto. ser. Puede ser, porque justo de ese juzgado no vino nadie. Tal vez pueda ser. Eh, por eso, estamos trabajando, reitero lo que dije hace un ratito, estamos trabajando que todos tengan el mismo criterio, que venga en el sistema algún cliché y que determine cuál sería el proceso a realizar por cada juez de paz a los efectos de si designar un abogado o no. Eso. Perdón, ¿puedo hacer una Además, otro aclaración? tema. Sí, le Sí, quiero, Pablo. le quiero responder a María, que ya había solucionado el problema, con respecto a si iba a haber alguna limitante para actuar, creo que era esa la pregunta, bueno, en el juzgado que se anoten. La limitante va a ser que se termine la lista y se vuelva a sortear los que ya tuvieron algún sorteo anterior. ¿Se entiende? Si hay 10 inscriptos y a vos te sortean primera, vas a tener que esperar que sorteen causas a los otros 9 y después volverán otra vez por vos. Así va a estar preparado el sistema para volver a sortear a quien ya fue designado en alguna oportunidad. ¿Se entendió? Bien. Agustín. Sí, volviendo a lo que decía María José, bueno, Silvana, y lo vi también a Carlos Calegari, que son de Belgrano, que están conectados. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp acá de los matriculados de Belgrano y es un tema bastante recurrente, el tema de qué hacer cuando nos llega un cliente designado por Defensoría, que a nuestro juicio creemos que está en condiciones de afrontar, digamos, el pago de los honorarios por cuenta propia, digamos. Eh, y a la conclusión que llegamos es que si no lo agarra uno, lo agarra el otro. Porque si nosotros decimos, no, yo no lo tomo, y lo dejo pasar porque no corresponde, el siguiente colega lo acepta o el siguiente. Entonces creo que sería interesante por ahí que poder mantener reuniones y llegar a una especie de pacto entre colegas, de establecer un cierto funcionamiento entre nosotros. Parece que para eso sería pertinente que los funcionarios del colegio, las autoridades, se puedan acercar a los distritos y que podamos tener reuniones, digamos, presenciales, porque estas cuestiones por Zoom quizás es media conflictiva poder charlarla, y ver si se puede llegar a un entendimiento. Agustín. Porque del juzgado yo creo que va a ser bastante complejo que le pongan un filtro, porque nadie quiere ponerse en policía, digamos. Nadie quiere ponerse en perro malo. Entonces no le van a poner filtro desde el juzgado. Me parece a mí. Escúchame, hemos ido a todas las localidades con juzgado de paz y nos hemos reunido con todos los abogados, y ahora lo empezamos a hacer nuevamente. La semana pasada estuvimos reunidos con la Asociación de Abogados de Chascomús, y la idea es ir, si se puede, con algún curso presencial, que vayamos nosotros y llevar a los informáticos para que continúen con la tarea del cambio de firma electrónica a firma digital, porque la firma electrónica cada vez tiene más inconvenientes con este nuevo sistema, que si bien no anda de lo mejor ni siquiera con la firma digital, con la firma electrónica anda peor. Entonces, la idea es continuar. Ahora estamos coordinando una charla primero en Dolores de proceso de consumo y pagaré de consumo, y después lo vamos a llevar al expositor, que es Agustín Ankovich, y a la doctora Pertino, a la costa, probablemente a la sede de la Universidad Atlántida, y a Pinamar. Acabo de hablar ayer con el rector de la Facultad de Derecho, me dio el ok, y probablemente lo demos en la UADE, lugar donde ya estuvimos una vez con Andrés dando una charla. Así que esos van a ser los próximos lugares donde vamos a estar. Y lógicamente la idea es reunirnos con los abogados del lugar y aceptar todo tipo de inquietudes, de preguntas, y evacuar consultas y lo que les parezca a ustedes que
que quieran preguntar. Así que quédate tranquilo que estamos en eso. Y Juan, Nair. con relación a este tema, perdón, sumado de los asesores y defensores, el año pasado estuvimos en Ayacucho, a fin de año, con los dos defensores, con las dos asesoras de menores de acá de Dolores, la doctora Salim y la doctora Cheú. Y también tenemos pensado hacerlo este año. Con relación al tema, volviendo Agustín, de lo que vos mencionabas, también por ahí, sumado a lo que decía Juan Pablo, van nosotros a realizar el trabajo de abogado por ahí. Si nosotros vemos que a una persona le otorgaron un beneficio de litigar sin gasto, como me está escribiendo Juan Manuel, con un sueldo de 300.000 pesos, hay que presentarse y realizar la tarea correspondiente o oponiéndose, porque eso también nos quita trabajo como abogados particulares. Doctores, disculpen, quería hablar con respecto a este tema. A mí me pasa, yo soy del Partido de la Costa, que los beneficios de litigar sin gastos los iniciamos con una pequeña demanda y, por ejemplo, en estos casos puntuales donde sé que por ahí el vecino tiene el recurso económico para poder solventar los honorarios profesionales, lo que yo hago es ampliar la prueba del beneficio y demostrarlo, y me ha pasado que le han otorgado un porcentaje en el beneficio y lo otro lo debió pagar el cliente. Bien. Yo creo que todas esas cuestiones se van a solucionar con la directriz que probablemente venga con este nuevo sistema de las cuestiones de admisibilidad o no de carta de pobreza o declaración de escasos recursos. Estamos luchando fuerte para que sea único para todos los juzgados y creo que por ahí viene la solución, y si no, trabajaremos dentro del departamento y mantendremos reuniones con los jueces de paz correspondientes y lo tendremos que armar nosotros directamente. Si no lo podemos solucionar a nivel provincial para todos los juzgados de paz, le asumo el compromiso de hacerlo acá con los jueces nuestros. Quédense tranquilos. Nair, ¿qué querías preguntar? Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va por el tema de, usted hablaba de que los jueces van a poder informar si entienden que los abogados y abogadas no actuamos como deberíamos actuar en un juicio, y ante esto a mí se me plantea la duda de qué sucede, no digo que sean todos los casos, pero sí que hay muchos asistidos y asistidas que son extremadamente demandantes, y aun cuando uno actúa de la manera diligente que actuaría con cualquier cliente particular, presentan reclamos constantes y demandas constantes de presentaciones que quizás ni siquiera se corresponden, o aún cuando ya se han terminado los juicios, se han cerrado, por ejemplo, los alimentos o las comunicaciones, se han cerrado los convenios y siguen insistiendo con nuevas presentaciones y siguen insistiendo con que debemos hacer más cosas cuando ya está cerrado el convenio. Entonces, ¿cómo sería el criterio, si se sabe, para esos informes, ¿no? Porque de pronto es la palabra del asistido contra la nuestra, y aún cuando dejamos todo en las presentaciones, no deja de existir el reclamo constante, ¿no? Entendemos perfectamente la problemática, sabemos bien que uno como abogado particular, si no quiere atender a un cliente, le dice que no le toma el asunto y se terminó. Acá el abogado ad hoc queda expuesto al cliente que le toque de acuerdo al sorteo. Lo que sí entiendo que los clientes siempre pretenden que el abogado esté absolutamente en todo y se extralimite en la función que hace al objeto de juicio por el cual fue designado. Entonces, quédate tranquila que ese criterio de evaluación lo va a tener el juez, y por más que tu representado grite, patalee, proteste y crea que debiste hacer más de lo que hiciste, si vos te circunscribiste a solucionar la cuestión que se te planteó de momento en el juicio y que hace el objeto de la cuestión, no vas a tener ningún tipo de problema. Y de última, es otra cosa que también hemos luchado y no hemos puesto firme en la posición con respecto a la cuestión disciplinaria. Lo hablamos con el defensor general porque había una idea de que la cuestión disciplinaria de los abogados ad hoc pase por procuración, que sea la misma procuración quien evalúe el desempeño de cada abogado ad hoc. Nos opusimos categóricamente, dijimos que el origen de la fundación de los colegios de abogados empezó dentro de varios temas, pero uno que era primordial y fue uno de los más considerados, era que sea el veedor de la cuestión disciplinaria en cuanto al desempeño profesional. Así que quédate tranquila que eventualmente,
Si algún juez desconsiderado cree que el abogado no actuó de buena manera y manda un oficio al Colegio de Abogados para la formación de una causa disciplinaria, será el Consejo Directivo del colegio quien determine si procede esa causa disciplinaria y si se rechaza por ser notoriamente infundada o manifiestamente improcedente, que son las dos fórmulas que podemos aplicar nosotros. Pero quédense totalmente tranquilos que van a estar respaldados por el colegio. Sumado a eso, Juan Pablo, le aclaro y les comento a todos que eso lo estuvimos charlando el año pasado con la Defensoría General de acá, porque llegan oficios y notificaciones de los juzgados de paz, tanto a nosotros como al defensor. Pero nosotros decidimos que la cuestión disciplinaria la íbamos a manejar nosotros. Por ahí alguno ha recibido alguna notificación de una formación de una causa disciplinaria, pero es un trámite que lo tenemos que hacer. Después, en última instancia, será el Consejo quien resuelva. Pero claro, preferimos manejarlo nosotros antes que la Defensoría. Esto es bueno aclararlo. Esto es bueno aclararlo. Cuando entra una causa disciplinaria contra algún matriculado en el colegio, lo primero que hacemos es correr un traslado. Podríamos hacer un examen de evaluación y archivarla si creemos que, aplicando alguna de las dos fórmulas, notoriamente infundada, manifiestamente improcedente. Pero lo primero que hacemos es correr un traslado para que el matriculado tome conocimiento de esa circunstancia y darle la posibilidad que incorpore su posición frente al hecho que se le está imputando. Por eso lo hacemos de esa manera. Si no, sería más fácil directamente rechazar, no se enteran absolutamente de nada, archivamos y se terminó la cuestión. Pero nos parece que cualquier matriculado que es denunciado tiene derecho, primero, a fijar su posición frente al tema, a hacer su debido descargo, y a su vez, a noticiarse de la persona que lo está denunciando. Por eso lo hacemos de esa manera. Carlos, te escuchamos. Desmuteate que estás muteado. Estás muteado, Carlos, no se te escucha. Desmuteate. Ahora sí. Ahí, perfecto. Voy a retrotraer un poquito el tema. Nos habíamos pasado, pero no importa. Habló el doctor de Andrea antes de General Belgrano y la letrada anterior. Yo considero, no sé cómo se va a implementar el sistema, pero el control de la designación y los beneficios debería ser en cada juzgado, como la Defensoría General en Dolores. Es decir, cuando llega el cliente al juzgado, la persona, requerirle la documentación, si tiene recibo de sueldo y demás, y ahí evaluar si corresponde o no la designación del letrado para evitar de que tengamos que renunciarle o seguir adelante con un beneficio en el cual después seguramente se lo van a desestimar si cuenta con los recursos suficientes. Pero bueno, veremos cómo se va a instrumentar la reglamentación respecto de eso. Era eso nada más. Eso es lo que pretendemos. En ese camino vamos. Perfecto, Mariela. era eso nada más. Gracias. ¿Ven a buscar? Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes a Mariela. todos. Agradecerle al doctor Sachela y al doctor Pablo Cremonte por esta charla. Quería comentarles que en el año 2018, cuando empiezo a trabajar en la Defensoría del Juzgado de Paz de Chascomús, me asignan un caso, usucapión, voy a verificar la propiedad, porque me parecía que era un lugar casi residencial a donde se quería usucapir. Veo que es una propiedad bastante importante, entonces me indigné y fui a hablar con el Defensor General de Dolores, me atiende muy atentamente el secretario de aquel entonces, y me dice que, y le hablé sobre esto, sobre el filtro que tenía que tener el Juzgado de Paz de Chascomús, y él ahí me plantea algo que me quedó haciendo ruido. Me dice que un empleado del Poder Judicial, un empleado que depende de la Corte, tiene que hacer el trabajo que debería hacer un empleado del Ministerio Público. Entonces le dije, ¿por qué no se designaba un empleado del Ministerio Público en cada uno de los juzgados de paz para que hagan este filtro? Y como dicen varios de mis colegas que lo manifestaron recientemente, no llegar a ser un beneficio de litigar sin gastos. También sabemos que los oficios, yo tengo una corte del pasto y gana 400.000 pesos por mes. Entonces, hay trabajos informales en donde las personas tienen un buen ingreso. Que no lo podamos probar, bueno, es otro tema.
Ahora, cuando yo voy a verificar qué había en el lote por lo que la persona pensaba usucapir, era una propiedad sumamente importante. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, doctor Cremonte, usted que está en el Colproba, este tipo de examen que se nos quiere, que se quiere implementar, este tipo de evaluación que se nos quiere hacer, me trae y lo asocio con la habilitación profesional. ¿No estaríamos abriéndole la puerta a la habilitación profesional, permitiendo que se nos evalúe? No. Eso es todo. No, sinceramente creo que no. Esto fue un pedido muy expreso del procurador de Contegrán. Entiende que, bueno, sobre todo en la parte de asesores, hacía falta un curso de capacitación. Ya lo dije, nosotros nos opusimos, pero bueno, de esta manera y dentro de la negociación del proyecto que tenían del cuerpo de defensores y la desaparición definitiva de los ADOC, bueno, decidimos incorporar la CIJUSO, dar nuestra opinión respecto al curso de capacitación y bueno, y adelante con eso. Preferimos priorizar en que continúe todo tal cual está, con algunas modificaciones, pero desterrar ese terrible proyecto que llevaba a que la mitad prácticamente, de acuerdo a las estadísticas de los abogados de las provincias, se queden sin trabajo. ¿Se escucha? Algunos me escuchan bien y otros bajo. Me están poniendo, no sé, capaz que me tengo que acercar un poco más. ¿Se entendió lo que dije? Está medio lejos del micrófono, cuando te acercás por ahí se escucha mejor. Bueno, me voy a poner más cerca entonces. Bueno, en definitiva eso, lo que te estaba diciendo. Sí. Fue parte de la negociación, sí pudimos incorporar a la CIJUSO, la CIJUSO tiene un contacto permanente con el Colproba y no dejarlo librado a la cuestión académica del Instituto de Estudios Judiciales solamente. Es decir, poder interactuar con ellos, poder participar en la capacitación y dar nuestra opinión respecto de los temas que van a integrar ese examen. Juan, Bueno, perdón. Sí, Lo último. sí, Silvana, sí, lo último. No, que vos decís un curso de capacitación, me parece bien, lo veo perfecto, 40 horas, temas que ya dimos hace 20 años en la facultad, pero lo entiendo. Ahora, una cosa es un curso de capacitación y otra cosa es un curso de capacitación anual con examen. No, ya deja de ser Mirá, un curso. yo lo que diría, esperemos la implementación del curso. A mí se me Bien. hace que va a ser algo extremadamente light. Está Después, bien, pero es anual. si vemos, sí, es un curso que te sirve por un año. Después veremos, y ahí ya directamente nos enfocaremos directamente en la cuestión académica del curso y daremos nuestra opinión. Pero no empecemos, me parece a mí, hemos logrado mantener los ADOC en funcionamiento, en pleno ejercicio de la actividad y demás. Esperemos qué se trae este examen, si realmente es muy exigente, si deja muchos abogados en el camino, cómo son los recuperatorios, de qué manera se implementan y demás, y después sí lo evaluamos, hacemos una nueva reunión y daremos nuestro parecer, pero me parece que ad eventum empezar a hacer una crítica, yo creo que va a ser algo que va a ser sencillo de aprobar, me parece a mí. Pero bueno, Sí. por lo No, que no nos es están diciendo, ¿no? sobre el condicionamiento. O sea, tenés que hacer 40 horas y rendir un examen todos los años para poder ejercer de abogado, definitivamente. Doctora, usted con todo lo que sabe no creo que tenga problema. No, pero no es por un tema. Ya sé, es un chiste, es un chiste. Lo No entiendo me parece, perfectamente a qué no me hace parece que la hay muchos problemática en colegas sí. que pensaban lo mismo. Pero bueno, No. veremos qué pasa. Vamos a ver que esperemos que se implemente y después vamos a hacer la evaluación Bien. correspondiente. María Marta, ¿qué querías decir? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, quería hacer una consulta por un tema, una experiencia que a mí me pasa como profesora. Muchas veces yo presento mi dictamen en tiempo y forma, ya sea para un divorcio o para un cuidado personal, y después las partes no continúan el expediente.
yo los intimo a saber si sus clientes, o sea, intimo a los abogados para saber si sus clientes van a continuar. Los abogados ni contestan. Cuando pido honorarios provisorios, me dicen que espere mi momento oportuno. Me acerco a mesa de entrada, consulto, ¿cuál es mi momento oportuno? Y me dijeron a los 18 años del menor. Y, a ver, yo presento un dictamen, por ejemplo, que me pasó 2018, estoy a 2023 y yo no puedo cobrar. Y yo lo hice en tiempo y forma, como correspondía. Entonces me parece que Sí, vos evacuaste la vista en tiempo oportuno, cumpliste con tu tarea y te quedó sin regular tu honorario, digamos. Porque Claro. no avanzó el trámite del expediente. Exacto. Lo que no entiendo por qué no te regulan un honorario provisorio. Exactamente, ahí está la regulación provisoria. Acá hay que hacer un parangón, porque cuando intervienen en esos mismos juicios, tanto peritos, psicólogos, asistentes sociales, etcétera, presentan el informe, acto seguido, piden honorarios y las regulan en la semana. Claro. A nosotros no. Una locura. Bueno, eso después, tal vez, en alguna reunión que tengamos tete a tete, vayamos caso por caso, vemos en qué juzgado está la problemática y puntualmente podemos hablar nosotros del colegio para tratar de solucionar esa cuestión, si les parece. Bueno, escúchenme una cosa. Bueno, muchas gracias. Este tema, si nadie tiene ninguna pregunta, paso al tema de las apelaciones y todo lo que hemos hecho desde el Colproba, sobre todo por el problema particular que tenemos en nuestro departamento judicial. ¿Qué es lo que pasa? Hubieron 2 abogados que cuando pidieron la regulación de honorario, pidieron la contribución del 10% de aportes previsionales. Esto generó todo un tema de debate en los distintos organismos, Corte, Procuración, Fiscalía de Estado, Cámara de Dolores. ¿Qué pasó? El fiscal de Estado se pronunció a favor de la imposición de ese 10% de aportes, el procurador totalmente en contra, manifestando de que es una contribución y no un honorario, es decir, una retribución a modo de contribución por la tarea que se le endilga en la defensa pública al defensor y al asesor ad hoc, y considera de que ese 10% no se debe imponer en todos los expedientes que intervengan los ad hoc. Bueno, uno de esos expedientes llegó a la Corte le corrió un traslado al fiscal de Estado. El fiscal de Estado, como había emitido opinión a favor, se excusó, entonces pasó a los adjuntos de Fiscalía de Estado, quienes también se excusaron porque habían intervenido en la resolución del fiscal de Estado en la cual se pronuncia a favor, y el reemplazante natural del procurador, del fiscal de Estado, es el procurador, quien es el encargado del cobro y es quien está en contra. Entonces, no debería de reemplazar al fiscal de Estado en esta cuestión. Moraleja del tema, no lo podemos destrabar, fuimos a hablar con el fiscal de Estado, no tenemos una solución con respecto a ese recurso de inaplicabilidad de ley que está en Corte, y estamos utilizando todos los mecanismos posibles para mantener nuevas reuniones con Fiscalía de Estado, agradeciendo la gentileza del doctor Pucho Fajey, delegado nuestro a la Caja de Previsión Social para Abogados, quien tiene muchos amigos en Fiscalía de Estado, y ya tenemos un par de nombres para hacer las reuniones que correspondan, y le hemos dado intervención activa a la mesa, a la mesa de la Caja de Previsión Social de Abogados para que hagan lo suyo, especulando de que al estar en La Plata y al tener un contacto permanente con Fiscalía de Estado,
se puedan llegar a destrabar este tema. Pero ese es el gran problema. Por eso tienen ustedes innumerables de apelaciones. ¿Por qué? Porque el juez de paz, que regula con la imposición del 10%, le da traslado al defensor general, a Arias Duval, al doctor Arias Duval, en nuestro departamento. El doctor Arias Duval le da participación al doctor Gómez de Fiscalía de Estado. Y Fiscalía de Estado, el doctor Arias Duval solamente apela a la imposición del 10%, pero Fiscalía de Estado no solo que apela esa imposición del 10% de aporte, sino que entra a analizar si el honorario está regulado dentro de las pautas del mínimo y máximo de 2 y de 8 IUS, de acuerdo a la acordada. Entonces también los apela por ese motivo. Bueno, esto, cuando empezamos con estas apelaciones, motivó esa reunión a la cual hice referencia y nos reunimos con partes de los jueces de paz y con el defensor general. Algunos de los jueces de paz nos dijeron de que directamente no lo iban a regular, es decir, no iban a imponer ese 10% en las regulaciones hasta tanto no esté resuelto por corte, y de esa manera evitaban las apelaciones. Pero sin dar nombres, uno que me dijo eso ahora me llamó la semana pasada y me dijo que con este nuevo fallo de la Cámara, que es la causa número 101.262, en el marco de un beneficio de litigar sin gasto que ratifica la postura de imponer ese 10% de aporte, los va a tener que regular. En definitiva, hasta que no podamos solucionar que la Corte se expida sobre la cuestión de fondo, es probable que tengamos todos los ad hoc muchas apelaciones de las regulaciones de honorarios. A su vez fuimos a hablar con el doctor Janca, con Mauricio Janca, presidente de la Cámara Civil y Comercial Departamental, y nos dijo que no solo tiene un gran problema funcional al estar solo a cargo de la Cámara y de integrar con algún juez civil la misma, sino que está viendo que cada vez son más las apelaciones respecto a las regulaciones de los ad hoc. Y sinceramente no da el tiempo físico ni la cantidad de empleados para darle celeridad a estos temas. Estos son temas que nos consultan diariamente y por eso decidimos, desde el consejo de nuestro colegio, dar esta charla. Estamos sumamente preocupados, esperemos que se pueda destrabar, que se contesten a nivel provincial las vistas que se están confiriendo en ese expediente que llegó a corte, que es de un abogado de Chascomús, no voy a preservar el nombre, y podamos solucionar esto a la mayor brevedad. Por el otro lado, pienso que el tema de que le impongan el 10% de aportes a cada regulación de ad hoc va a ser totalmente beneficioso para ustedes, porque de esta manera se van a ver obligados a hacer los aportes previsionales y van a ir cubriendo en el transcurso del año la cuota anual obligatoria que les impone la caja a fin de año, y no van a tener que desembolsar de su bolsillo la totalidad de la CAO que les corresponda, por años de antigüedad en la profesión y por edad. Así que ese es el panorama actual que tenemos con respecto a los honorarios, y esperemos que con los buenos oficios y las buenas gestiones que podamos llegar a hacer, podamos destrabar este tema, que se contesten las vistas correspondientes y, en definitiva, la Corte pueda resolver. Ahora les dije que en abril cambia la presidencia de la Corte, asume Sergio Torres como presidente, así que vamos a tener una reunión de Colproba y voy a tener la posibilidad de tocar este tema. Así que asumo el compromiso total e incondicional del colegio. Me parece que es un tema de suma importancia y extremadamente prioritario para nosotros, porque tenemos el 80% de los matriculados que ejercen la profesión como ad hoc. Así que bueno, quería hacerle este comentario. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, le cedo la palabra.
Agustín, te escucho. Sí, para saber o para consultar si se había puesto sobre la mesa, digamos, qué va a pasar o qué debiéramos hacer, sin perjuicio de que cada letrado obviamente tendrá que tomar su decisión, con el 10% que fue regulado y que está firme, porque decidieron empezar a apelarlo el año pasado. Pero Bueno, tenemos eso será materia de resolución por parte de la Corte, eso también lo hablamos con Mauricio Janca, y también habíamos pensado de que el abogado, al pedir su regulación de honorario, pida que hasta tanto no se resuelva por parte de la Corte esta cuestión, no se le regule el 10%, pero no creo que ya a esta altura de los acontecimientos, con la ratificación de la posición de la Cámara respecto del 10%, puedan llegar a tener una acogida favorable. Ustedes saben que la bajada de línea de Cámara, a los efectos de cualquier juez de primera instancia y de los jueces de paz, es importante. Así que no creo que esa sea una solución. Así que bueno, veremos qué es lo que dice la Corte y veremos cuál es la posición. Voy a ver si me entero algo al respecto el viernes con Sebastián Martínez, en esa reunión a la cual hice referencia, y en la reunión que tengamos con Sergio Torres, por supuesto que lo llevo como tema prioridad de nuestro departamento judicial. Pucho, ¿qué querías decir? Bueno, como ya te adelanté, Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? La persona con la que tenemos que hablar es con Ariel Rodrigo Ibáñez, que es subsecretario del Interior, ¿tá? De Fiscalía. Él me va a dar ahora una posibilidad de una reunión que nos quede bien a nosotros también, aunque él me dice que ya Fiscalía tiene, como no me lo dijo directamente, pero debe entender que tenía ya un criterio de esto. Pero bueno, de todas maneras no quiero perder la oportunidad de que hablemos, fundamentalmente que hables vos con él. Así que ya te pasé el nombre, todo. Me parece bárbaro. Me parece bárbaro, y yo ahora voy a buscar un párrafo que lo dice Soria en un voto de corte, y es lo que pienso, respecto a la posición de Fiscalía. A mí me parece que Fiscalía, por más que haya estado a favor y haya emitido una opinión con respecto al tema, no puede excusarse en esto y tiene que dar su opinión a favor. Y no tiene que ser reemplazada por la Procuración. Estoy buscando en el fallo de Cámara, al cual le hice referencia, y se lo voy a leer porque me parece que es importante lo que dice Soria. Deme un minutito mientras vos haces la pregunta, Sil, que yo lo busco y se los leo. Silvana. Sí, ahí estoy. Hola, Andrés. No, que más allá de la apelación de los aportes, se están apelando todas las regulaciones, por lo menos acá, por altas, cuando están obviamente dentro de la escala del 2 al 8. Eso lo hace directamente Fiscalía de Estado, porque el tema es que hay una resolución de la Corte de hace un par de años que obliga a los juzgados de paz a notificar la regulación de honorario tanto al defensor como al defensor general. El defensor general, como te lo explicó Juan Pablo recién, le da intervención a la Fiscalía de Estado. El que le da la intervención a la Fiscalía de Estado es el defensor general, porque dice que tiene que defender los intereses de la provincia. Y la Fiscalía de Estado apela los honorarios por, además del 10%, por si los consideras elevados. Entonces, en ese momento, la Fiscalía de Estado ya directamente pasa a la Cámara. Nosotros fuimos a hablar el año pasado a la Fiscalía de Estado, preguntándole por qué motivo ellos apelaban por alto si la acordada decía entre 2 y 8. Y acá, en Dolores, nos dijeron que, en la delegación de Dolores, que ellos tenían orden de apelar lo que sean regulaciones de 6, 7 y 8 IUs. Por eso apelaban. Sí. Bueno, tenemos que haber corte de la Cámara que diga algo sobre eso también, porque si no van a ir todas las... O sea, tenemos dos
en cada expediente. Nosotros no sabemos, no tenemos En la conocimiento. charla que hace referencia a Pucho, vamos a tocar este tema y vamos a tratar de solucionarlo. Y les Lo voy que a no leer- tenemos, perdón Juan, si hay algún fallo que haya dicho algo acá en la Cámara de Dolores, y le pedimos si alguno tiene o si le sale algún fallo en algún expediente propio, que nos haga saber si en relación a la regulación de honorario por elevada que efectúa la Fiscalía de Estado. Si no tenemos conocimiento nosotros de que la Cámara haya dictado un fallo en donde establezca si está bien o son elevados. Si alguno tiene algún fallo, que nos lo acerque al colegio. ¿Quieren que les lea? Es un párrafo corto, pero me parece que vale la pena en función de la posición de Fiscalía de Estado, y es lo que yo voy a llevar a la reunión. En el marco de esta sentencia de Cámara, el doctor Janca hace referencia a un fallo de Soria que dice: en torno a la legitimación de la Fiscalía de Estado, cabe agregar a lo ya expuesto que su intervención es un reflejo de la función de control de legalidad que principia con la vista que debe tomar en los expedientes en que pudieran resultar afectados los intereses patrimoniales de la provincia. Inteligencia que mejor se corresponde con el artículo 155 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pues toda otra intervención ante los estrados judiciales constituye materia propia de discreción legislativa y no para velar por el genérico interés en la observancia de la juridicidad, ni de la voluntad del constituyente local, ni del marco normativo vigente establecido por el legislador provincial al regular las competencias de la Fiscalía de Estado, puede extraerse la concesión de tan amplia legitimación al punto de considerarla, en caso como el aquí planteado, parte interesada en los términos prescriptos por el artículo 161, inciso primero de la Constitución provincial. Es decir, le dice, Fiscalía de Estado emita opinión, es un tema de legalidad, usted tiene que opinar. Esto me lo voy a llevar y se lo voy a plantear en el seno de la Fiscalía para ver si podemos trabar esta cuestión, y se lo voy a decir a Sebastián Martínez también. Porque yo creo que independientemente de alguna medida coyuntural que se pueda tomar acá con los jueces de paz y demás, hasta que la Corte no se expida sobre el fondo de la cuestión, no lo vamos a poder solucionar. Y lamentablemente, como toda cuestión que hace a la colegiación y al interés de los matriculados, tienen un trasfondo que es el interés económico. Y siempre caemos en el embudo de que no hay dinero disponible y que todo el mundo relega opiniones en poder salvaguardar los intereses de la provincia en el pago de esto que creo que está más que claro que debe ser pagado. Eli, te doy la palabra. Para que le diga la palabra. Juan, ¿me da la palabra? Sí, te la doy. El doctor Rolón también, Juan, después quería hablar en el chat. Y la tengo la doctora Ferrín, recién llegada de viaje, que quiere decir La algo. doctora Por Ferrín favor. también. Sí, Pucho. No, lo que te quería decir es, para hacer mejor que hacerte una pregunta, lo que leíste de Soria. Lo que dije es un párrafo que extrae de una sentencia de corte Janca y lo transcribe en el fallo que ratifica, en el marco de un beneficio litigar sin gasto, ratifica la imposición del 10% en la regulación de honorarios de ad hoc. Me parece que está clarísimo y que está bárbaro dicho. Sí, muy bueno está. Y Pero lo voy a está claro, llevar. Soria junto a Hutchinson y Diglieri son los que van a venir a a dar- Dolores, así que lo vamos Sí. a aprovechar también. Ni hablar, le vamos a preguntar esto. Gracias, Puchito. Gracias. Eli, ¿qué querés decir? ¿Yo? ¿Me toca a mí? ¿Ahí? Sí. ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, no, yo lo que quiero decir en concordancia de lo que dijo Silvana, y aclaro que a mí no me ha pasado de que me han regulado ni 6 ni 8 JUS, ni como defensora ni como asesora, pero no obstante esto, creo que en detrimento del defensor nos están exigiendo
un curso, estoy de acuerdo también con lo que dijo Silvana respecto a que una cosa es un curso, yo ya lo planteé en la mesa eso, una cosa es que nos nivelen, que bueno, que a lo mejor hace mucho que dimos las materias, etcétera, etcétera, me parece bien, pero tampoco me parece justo de que todos los años tengamos que rendir como si fuésemos alumnos de una escuela. Me parece que no está bueno en cuanto a nuestra responsabilidad como profesionales, porque nosotros firmamos y a raíz de eso nosotros somos responsables de lo que estamos haciendo. Y una cosa es como abogado particular y otra cosa como abogado defensor. En definitiva, estamos ejerciendo la misma representación. Así que a mí, en lo personal, no me parece. Lo había dicho en la mesa y lo vuelvo a repetir ahora para los colegas que de la costa me plantearon más o menos lo mismo. Y volviendo al tema de los 6 Yus, me parece también de que cuando un abogado trabaja bien en una causa, se le regula de acuerdo a un trabajo, por lo inédito, por esto, por lo otro, y el defensor también lo hace. Entonces me parece injusto que de pronto un defensor vaya, por ejemplo, en una violencia familiar. Roberto, muteate, por favor, que se te escucha, hasta tanto te demos la palabra. En el caso de los defensores o en el caso de los asesores que representan a los menores, a veces vamos hasta 6 y 7 audiencias en expedientes de violencia familiar y se nos regula 4 Yus. Entonces realmente nosotros tenemos distancia, tenemos combustible, tenemos un montón de cosas. Entonces me parece que sea todo apelable porque sí, tampoco es justo. Me parece que esto también hay que discutirlo desde el colegio. Nada más, eso quería decir. Sí, ya hemos tomado nota de esa cuestión y por supuesto que va a ser tema con fiscalía. Es más, me parece que a esta altura el máximo de 8 Yus es bajo, porque si nos ponemos a pensar en lo que te acabo de decir de a veces, de la cantidad de audiencias, el tema de las distancias y el tema de la responsabilidad de ese profesional, no siempre hay que medir todo con la misma vara. A mí me parece que hay casos excepcionales. Bueno, gracias, buenas noches. Bárbaro. ¿Alguien quiere decir alguna otra cosa? ¿Me quieren hacer alguna pregunta, amigo Andrés? Roberto. Ponemos a disposición. ¿Quién está? ¿Roberto? Roberto Toma, me preguntó en el chat. ¿Cómo andás, Roberto? Bien, acá estamos. No, más que nada quería dejar aclarado por ahí un punto, cuando empezaste la conversación esta sobre el colega que hizo la apelación, el primer colega que hizo la apelación. A ver, esto no es culpa de él. El colega no, pero por supuesto, nadie defendió los derechos que nos corresponden. Es más, yo estoy a favor. Nos vemos inmersos en una, por así decirlo, una jugarreta política, porque esto no es más que otra cosa que una decisión política que tiene que tomar la Corte, les guste o no les guste, entre el Ministerio, el defensor y la Corte. A ver, y después lo otro. Realmente me preocupa, me siento muy preocupado por la institucionalidad de lo que es el Departamento Judicial de Dolores, que es donde litigo. A ver, no tenemos cámara. No tenemos sistema. Los Yus estos los van a pagar cuando se les antoje, porque indudablemente les estamos dando rienda para que hagan lo que se les ocurra, que la Corte cuando tenga plata, pues es una cuestión de dinero esto, no es otra cosa. No es otra cosa. Vos te pones a ver el dictamen del Negro Gómez sobre el tema del 10% y demás, es un mamarracho, Juan Pablo. A ver, hablemos bien cómo son las cosas, es un mamarracho. Nada, y nos van a tener ahora que se va a estar excusando a Negro Gómez o va a estar excusando a la Defensoría y no lo van a resolver nunca. A ver, la solución acá es o que renunciemos todos y que pongan las oficinas donde las tengan que poner, si es que las quieren poner y asegurar el derecho de defensa de los que no tienen, ¿sí? O no sé cuál es la otra, ir y prenderle fuego a la Corte, es la única que les queda. Están haciendo política, Juan Pablo. Bueno, todo lo que decís es lo que hemos hablado, es decir, en cuanto a la institucionalidad, yo creo que está totalmente garantida. En eso discrepo un poco de la posición del colegio. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Obviamente, en esta cuestión Juan Pablo, cuando tiene que ver lo económico. La institucionalidad, hoy yo trabajé 2 horas en el día. A ver, el sistema no anduvo absolutamente todo el día, ayer tampoco, la semana pasada tampoco. Tuve que salir la semana pasada. A ver, Roberto, estamos todos de acuerdo, pero no es un problema exclusivo de Dolores. Toda la provincia estuvo sin sistema. Lamentablemente. Pero ¿cómo vamos a seguir trabajando, Juan Pablo, así?
¿Cómo No, vamos a seguir trabajando así? O con una cámara que te tiene un año, un despacho que después te saca con 2 renglones sin ningún tipo de fundamento. A bañarte, mamita. ¿Cómo la seguimos cámara, trabajando así? Roberto, te voy a decir algo. Puedes Estamos apostar a- luchando fuertemente del Colproba. Hay 700 vacantes, casi el 50% de las vacantes del Poder Judicial. Hay otros departamentos judiciales que están 10 veces peor que Dolores, más allá que nosotros estemos comprometidos. No te olvides que en Cámara está Mauricio Janca solo y tiene que integrar con los jueces de primera instancia, que a su vez casi siempre están integrando o el juzgado de familia o el juzgado 1 que está vacante. Y te voy a decir algo, puede ser peor, porque Daniela Galdos se quiere jubilar. Sí, se jubila, sabía. Hablé con la doctora. Y porque mi hermano Santiago aprobó el examen de Cámara, es candidato, hay 4 o 5 más, que puede llegar a pasar a Cámara, y Marcos Val tiene aprobado su designación y está dentro de la terna a la Cámara Civil y Comercial de La Plata. Así que, si se diera todo eso, nos quedamos sin jueces de primera instancia, así nomás. Cerramos los estudios y ponemos una verdulería. Exactamente. Así que mirá Pero la a que ver, se puede llegar a venir. Estamos sumamente preocupados con eso. Estamos tratando, con el Consejo de la Magistratura, de agilizar todo lo que es exámenes de dolores, pero en la comparativa, cuando vos llevás tu problema, en la comparativa con otro departamento judicial, te dice, ustedes el problema que tienen es mínimo. En tal lugar, hace 2 años que no se hacen vista de causa, por ejemplo. Y ese Roberto, volvés siempre a ¿qué lo solución mismo. le buscamos? No, que A volvés ver, siempre a acá lo son las mismo que instituciones una. las que tienen que ir a presionar. Yo no puedo No, ir a pero presionar a la- Roberto, a ver, tenés razón y coincidimos, nadie está en Coincidimos desacuerdo con en eso. todo, menos en la Claro. institucionalidad, coincido en todo, en No, todo pero lo que el decís. el tema escapa por ahí también. A ver, tenés un poder que hace 3 años que no nombra un juez. Y para nombrar un juez vos necesitas la anuencia de todos los poderes del Estado. Entonces, no es solamente el Poder Judicial. Nosotros cuando el año pasado fuimos con Juan Pablo, que vino la presidenta de la Corte, cada cuestión que nosotros le preguntábamos nos decía que era una cuestión política que la tenía que resolver el gobernador. Le preguntamos por la ciudad judicial y te dice, no, eso depende del gobernador. Y estás hablando con la presidenta de la Corte. La típica, Entonces, del político argentino, patea para adelante. y bueno, nosotros pero acá por después eso nos mismo, arreglamos como podemos. pero Pero, a ver, necesitas necesitas que confluya todo. No es solamente del Poder Judicial y menos del Colegio de Abogados. En el sentido de decirte, nosotros podemos hacer la presión o mandar la nota que sea necesario, pero como te dice Juan Pablo, vos te comunicás con la gente de la Corte o hablás con nosotros, por ahí recorremos o estamos en reuniones con demás integrantes de la provincia de Buenos Aires, abogados en diferentes comisiones, y es verdad, hay lugares en Avellaneda, Lanús, La Matanza, te están fijando una audiencia de vista de causa para dentro de 2 años y medio. No, hay otros lugares, perdóname Andrés, hay otros lugares que hace 2 años que no tienen vista de causa. Y te digo algo, fíjate si habré llevado el tema de los ad hoc al colegio de provincia, que el delegado del Colproba en el tema ad hoc soy yo. Mirá si habré llevado el tema y si habré hablado, y por eso fui a hablar con el Negro Gómez a Fiscalía de Estado, y por eso estoy arriba del tema, y me parece el tema en este momento prioritario a resolver en nuestro departamento. Por eso te digo, por supuesto que no depende de la buena gestión que pueda llegar a hacer uno, depende de un montón de cosas, pero bueno, estamos haciendo lo imposible para tratar de solucionar la cuestión. Doctor, yo quiero hacer una pregunta. Sí, pará, Diana, que está Sí. María Marta esperando, después te doy la Perfecto. palabra. María Hola. Marta, ¿estás ahí? Que no te veo. Hola, buenas noches. No, yo lo que quería era, ustedes ahora van a ir y van a tratar lo del 10%, ¿no? ¿Qué va a pasar con los honorarios que están apelados por altos? ¿Y Eso lo cuánto tiene que tiempo va a resolver tardar la Corte en resolver? No, Una vez pero no que... hay. No, en la Corte, perdón, María hay Marta. un expediente sobre el 10%. Lo de la regulación por alto, la apelación por alto, perdón, la está haciendo la Fiscalía de Estado acá a la Cámara de Dolores. El tema es que viene aparejado con eso, vienen los dos juntos, el tema del 10% y la apelación por alto. Sí, Entonces, por eso digo, eso lo tiene que resolver la Cámara, todavía vamos a no. estar... María Marta, pero es un problema jurisdiccional, nosotros ahí no te podemos decir, ¿qué va a resolver
el doctor Janca con el juez que integre respecto a las apelaciones de Fiscalía de Estado, la verdad que no sé qué decirte. No, está bien, pero el tema es que nosotros se resuelve lo del 10%, una vez que resuelva Cámara. Lo que hay una cosa a tener en cuenta para tranquilidad es que cuando se resuelve la regulación, la cuestión de fondo en cuanto al honorario, los jueces, por más que esté apelado la imposición del 10% de aportes, igual mandan esa regulación a administración para que paguen. Eso es importante. Sí, Bárbara, pero nosotros lo que digo es que vamos a estar, como recién comentaba alguno de los colegas, vamos mínimo 2 años, 3 sin cobrar, trabajando gratuitamente. Porque si en corte, tengo expedientes en corte que hace 3 años que está esperando una resolución, una cuestión de alimentos, ni quiero imaginar lo que va a tardar por el 10%. Por eso estamos haciendo todo lo posible para que esto quede destrabado, porque imagínate que la Corte se expide por sí o por no, y ya no se le corre traslado al defensor general, el defensor general no lo convoca al fiscal de Estado para que haga las apelaciones, y queda todo normal, solucionado, y van a apelar los honorarios que crean, qué sé yo, de 6 a 8 IUs. Claro, pero eso lo hace la apelación por alto lo hace la Fiscalía de Estado, y la Fiscalía de Estado interviene a pedido del defensor general. Cuando salga el fallo de la Corte y la Corte resuelva si se tiene que abonar el 10%, no se tiene que abonar el 10%, creo que la intervención del defensor va a quedar ahí nomás. Ya está, no se va a presentar más, claro. Problema. Bien. Dayana, ¿qué querías decirnos? Bien, gracias. Acá la costa nos había comentado la doctora Ferrín, la mandé acá con cadena y todo a la conversación. ¿Qué delegada tiene? Sí, íbamos a empezar teníamos que empezar a abonar el bono ley. Y estamos como todos ahí muy alborotados, porque no nos parece que como defensores ad hoc o asesores ad hoc tengamos que pagar el bono ley. Bueno, eso te voy a decir algo, que también lo propuse yo en Colproba, logré una prórroga de 3 meses, pero no vamos a tener suerte. En todos los departamentos de la provincia, los jueces exigen el pago del ius y el bono en la intervención del abogado ad hoc, excepto en Dolores en la mayoría de los juzgados. No sé por qué, esa es una a favor de los ad hoc en Dolores, pero ya lo tiene dicho el Colproba y lo tiene resuelto que tanto para los defensores como para los asesores el bono se tiene que pagar. Eso ya está resuelto por Colproba, hubo una chanza de 3 meses, acuérdense con el límite de los 20 bonos, bueno, salió una resolución flexible para que no se le exija, pero eso ya está resuelto, que lo que se le regula a un abogado ad hoc es un honorario, tiene una retribución por el trabajo que hace, y de acuerdo a la ley 5177 debe pagar el bono ley 8480. Eso ya está resuelto y lamentablemente te tengo que comunicar de que deben ser pagos. Bien, por lo cual entonces vamos a tener que pagar el bono ley para iniciar el beneficio. Y el cliente que estamos atendiendo por defensoría, a su vez vamos a tener que pagar, por ejemplo, el bono ley del alimentos que vamos a iniciar. ¿Estoy en lo correcto? No creo que te lo exijan en el beneficio, si en el marco de ese juicio. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si no, damos por concluido. Y en función de lo que resulte de todas estas reuniones que vamos a tener, Pablo, haré una circular junto con Andrés. Haremos una circular y los vamos a noticiar de toda la novedad que haya con respecto al tema. ¿Qué querías decir, Andrés? No, Juan, ahí te están preguntando en el chat cuál sería la normativa con relación al pago del bono ley. Lo dice Ley 5177. Exacto. Bueno, ¿alguno tiene algún interrogante? Si no, damos por concluido la charla y bueno, les ampliaremos por circulares y ya nos veremos personalmente, si Dios quiere, en las visitas que hagamos a cada uno de los juzgados de paz.
Ahí también nos estaban Saludo. preguntando cuándo íbamos a la costa, pero todavía no tenemos fecha. Todavía no, lo estamos coordinando con la Universidad Atlántida Argentina, con Agustín Ankovich, y dependemos también de coordinarlos con Pinamar, con la UADE, pero va a ser a la mayor brevedad si Dios quiere. Los saludo a todos, les mando un fuerte abrazo y me alegro que hayamos estado por lo menos Chao, comunicados chicos, nos vía Zoom vemos. y haber hablado de este tema. Un fuerte abrazo para todos. Saludos. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Que sigan bien. Saludos, gracias.